Así que aprovechen eso, o sea, denle, sean responsables, asistan, porque eso es para ayudarlos a ustedes a equilibrarse si han tenido cualquier problema en cuestiones de un parcial que hayan salido mal. Fíjense que a veces salir mal en un parcial no significa, pero que de cada. Por eso yo le digo, es muy importante que intervenga. No cree que yo a mí me tocó, yo soy una persona muy segura de mí y tengo como la sangre fría. Yo cuando iba a hacer un examen, o sea, uno se pone nervioso, pero no puede dejar que los nervios lo controlen a uno. Uno, si ha estudiado, se encomienda al Espíritu Santo y ahí hace su examen. Pero ¿qué pasa? Muchas personas le atacan los nervios, olvidan las cosas. Entonces, claro, salen mal. Pero eso no significa que no hayan estudiado, pero han estudiado de manera equivocada o no saben controlar los nervios de una presente. Y veo que también María Bernal, María está presente. María, perdón. Sí, no se le escucha mucho. Tiene que. Vamos entonces, Bernal María, vamos a retomar ese problema 1. Léalo, se lo voy a poner aquí. Profe, se entrecortado. Ajá, eso que yo me digo, está entrecortado. Yo voy a ver. Voy entonces mejor a poner el día. Estaba sin conexión a internet, dice. Ahora, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Yeah. Porque ahí hay dos, pero es Cable Onda que tiene un pésimo servicio. Y eso que a mí me descuentan siempre. Imagínense, yo saco de mi tarjeta de crédito, se me va acumulando 300 balboas gratis que puedo sacar en cualquier, por ejemplo, en Steven, por ejemplo, Duit Center, gratis, porque yo consumo mucho con la tarjeta. Y Cable Onda me descuentan cada vez que comienza el mes, me lo descuentan automáticamente. Y a la hora de dar un servicio óptimo, ¿qué va? Entonces no lo hace. Entonces uno paga por. Pero me dice mi hermana que la ubicación donde yo vivo hay como mala señal, o sea, por el lugar. Y eso que yo vivo cerca de una industria importante, la Sanitatos, una industria de origen griego. La Sanitatos, estoy cerquita, yo colindo con ellos, pero no sé por qué aquí hay mala señal. Entonces, María Bernal le puse la tardanza, pero está Susan Smith, a ella la que le iba a poner. Susan Smith llegó tarde, ya le puse la tardanza. Entonces vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Ay, ¿por qué me pusieron ocultar opciones de uso? Ay. Compartir. Vamos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, entonces yo les voy a leer el problema, ¿va? Para ir más rápido. Y luego escriban en sus apuntes las cosas importantes, porque luego eso mismo se le pregunta en la evaluación y no saben responder. Dice, explique por qué los compuestos como los pentacloruro de fósforo, el tetrafluoruro de azufre, el hexafluoruro de azufre son estables, mientras que los compuestos como el pentacloruro de hidrógeno, el tetrafluoruro de oxígeno y el hexafluoruro de oxígeno no han sido sintetizados hasta ahora. Explicación estudiante.
María Bernal. María Bernal, retome comparta pantalla. María, comparta pantalla. María Bernal. Entonces, aquí. Sí. Explique, María. Bueno, como mi compañera ya ha dicho la vez pasada, los elementos que se expanden en su octeto tienen energía suficiente para ocupar electrones en el orbital D. Claro, o sea que en esa expansión de lo que es el octeto, que complete 8 electrones en su último nivel de valencia, claro, tienen que estar involucrados los orbitales D, ¿verdad? Los orbitales D tienen que estar ubicados para formar, tenemos esos, acuérdense que la valencia, eso lo vamos, en química organometálica, ¿qué ustedes entienden por valencia? ¿Qué es la valencia? Porque la valencia a veces se toma como sinónimo de número de oxidación, también se toma, sí, más bien como sinónimo de número de oxidación o estado de oxidación. Pero la valencia es lo mismo que un número o un estado de oxidación. Yo les pregunto, son conceptos que ustedes no lo han discutido como se debe, como tiene que ser en la química general. Entonces eso les trae mucha confusión. Aquí en realidad cuando nosotros decimos valencia, vemos los electrones de valencia son los electrones del último nivel de energía, o sea, del nivel de energía más eterno. Pero la valencia en sentido estricto, desde el punto de vista químico inorgánico, se refiere a los electrones que utiliza el átomo para formar los enlaces. Eso es la valencia. Entonces, el número de coordinación es el número, ¿verdad?, de átomos que hacen contacto con un determinado átomo. Pero, claro, eso más bien se refiere a interacciones que no se dan entre un enlace, sino que se encuentran a una distancia próxima, pero los átomos no están formando en sí un enlace químico. Entonces, en este caso, para expandir, o sea, que el número, ¿verdad?, ese número de enlace sea mayor a 4, necesariamente tienen que participar orbitales D. Expandiendo, pues, tenemos, no expandiendo, sino aumentando el número de orbitales disponibles de ese átomo central para formar el enlace químico. Pero yo les decía ayer que ¿cuál es la naturaleza de esos orbitales que utiliza el átomo central para formar los enlaces con los átomos terminales? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían los enlaces? Los orbitales. ¿Serían puros o híbridos? ¿Vieron el concepto de orbitales híbridos? Serían eran orbitales híbridos, bro. Serían orbitales híbridos. O sea, se ha concebido, se ha comprobado que esos átomos no utilizan orbitales atómicos. Eso lo vamos a retomar después en las teorías de enlace, de la teoría de enlace valencia, sino que utiliza orbitales híbridos. Entonces, claro, ustedes deben de saber, tenemos que el número de orbitales atómicos que se combinan para formar un orbital, el número de átomos que se combinan para formar orbitales híbridos determina la cantidad de orbitales híbridos. Si yo combino con 3 orbitales p para formar orbitales híbridos sp3, ¿cuántos orbitales se forman?
O sea, si es el sp3 se toma 1s y los 3p y se forma un orbital de 4. Exacto. 4 orbitales sp3 equivalentes en energía, ¿verdad? Que están dispuestos en los vértices de un tetraedro, porque eso da una disposición tetraédrica y así sucesivamente. Entonces yo les pregunto, claro, en el primero, el pentacloruro de fósforo, es un elemento del tercer periodo. Puede expandir el octeto porque tiene disponibilidad energética de orbitales D. ¿No es así? Está formando 5 enlaces con los cloros. En el caso, tenemos del tetrafluoruro de azufre. También el azufre pertenece al periodo 3, ¿verdad? Se fue. Profe, se va la señal. Va y viene la señal. Sí, a veces menos. Acuérdense que un problema tenemos que discutir muchas cosas porque así va a ser el examen. Si nos vamos mecánicamente a decir tú, eso no tiene sentido. Acuérdense que ustedes están para aprender y no decir las cosas de manera mecánica. Vamos a ver si ya aquí. ¿Ya? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí. Entonces, yo les pregunto, miren que en el pentacloruro de fósforo, claro, se forma un enlace más de 4, o sea, serían 10. Ahí el fósforo queda con 10 electrones, ¿verdad? Al formar sus 5 enlaces con el cloro. Pero, ¿qué pasa con el tetrafluoruro de azufre? Ahí el 4 nos está indicando que solamente se forman 4 enlaces, ¿verdad?, entre el azufre y el fósforo. Pero ¿por qué se está expandiendo ahí? ¿Por qué el azufre queda con más de 4 electrones ahí? ¿Pero en el tetrafluoruro de azufre o en el hexafluoruro de azufre, profe? Y ahí la justificación, jóvenes. ¿Cuál sería la justificación? ¿Pero en cuál molécula, profe? La misma, profesor. Tiene orbital Tetrafluoruro de azufre. Porque ahí, ¿qué ocurre ahí? Acuérdense que ustedes tienen que hacer las estructuras de Lewis. Profe, es porque hay electrones deslocalizados, profe. Él tiene electrones, pares de electrones no enlazantes. Exactamente. El azufre queda con un par de electrones no enlazantes. Acuérdense que el azufre tiene 6 electrones de valencia. Utiliza 4 para formar 4 enlaces sigma, ¿verdad? Con el flúor. Pero le queda un par de electrones no compartidos, que ya ustedes saben, ese par de electrones también va a ocupar un orbital, que en este caso es de naturaleza híbrida. ¿Y cuál sería ahí la hibridación del azufre? ¿Cuál sería la hibridación ahí del azufre? Sería sp3d. Exacto, sp3d, en la cual se forman entonces 5 orbitales híbridos equivalentes en energía sp3d. Pero uno está completamente ocupado con ese par de electrones no compartidos o no enlazantes que están sobre el azufre. Muy bien. Y ya con el hexafluoruro de azufre ya se ve claramente que se forman 6 enlaces, ¿verdad? 6 enlaces entre, tenemos el azufre y el flúor. Sí. Ahí entonces le decía, mientras que los compuestos, claro, el pentacloruro de nitrógeno, porque ahí eso no se han sintetizado todavía. Entonces, ¿qué contestarían ahí? Es que ellos pertenecen al periodo 2 y no tienen orbitales D disponibles. Entonces no pueden expandir la regla de los tetas. ¿Quién está hablando? Díaz, Adán. Díaz Adán. Vamos a ponerle su ganchito en participación.
Profe, ¿yo podría añadir algo? Sí, Pérez, sí, diga. También yo vería, aparte de lo que tienen electrones D disponibles, también el tamaño entre el carbono y el silicio. El carbono tiene un tamaño menor, por lo que va a ser poco estable que estén tantos fluoruros juntos. Exacto, o sea, también, claro, lo que dice, ¿cuál es su nombre? Denver-Smedin. Lo que dice Denver-Medin, es importante, el tamaño importa. El tamaño importa porque ya ustedes saben que a medida que descendemos en la tabla periódica, en un grupo, ¿qué pasa con el tamaño? Aumenta, ¿verdad? Aumenta y entonces, claro, al ser un átomo de mayor tamaño, tenemos un mayor número de enlaces a su alrededor. Claro, si es un átomo más pequeñito, no puede soportar tanto enlace. Entonces, eso es por el tamaño. Muy bien el razonamiento de Denver-Medin. Vamos a ponerle. Profesor, disculpe, yo quería hacer una pregunta. Dígame. Es que quería saber si moléculas como el pentacloruro de fósforo también pueden ser llamadas hipervalentes. Sí, son hipervalentes porque sobrepasan, tenemos o sea, una valencia mayor a 4, ¿ah? Acuérdense que en realidad hay 4, si uno dice 4, es que está utilizando 4 electrones, ¿vea? De valencia para formar el enlace, porque así es como es la definición exacta del término. Pero veámoslo por los enlaces, ¿vea? O sea, a partir de 4 enlaces ya podemos hablar de una hipervalencia, o sea que se está sobrepasando la valencia de 4. Muy bien. ¿Su nombre cuál es? Enrique Peña. Enrique Peña. Así es que quiero que vayan participando y poniéndole para que tengan todos los puntos. María, ya para finalizar, ¿quiere decir algo? ¿Verdad, María? No, realmente, profe. Creo que mis compañeros... Vamos a seguir entonces con el problema 2. ¿Quién quiere participar en el problema 2? ¿Alguien que lo lea? El problema 2. ¿Están viendo la pantalla? Es lo mismo, dice, explique por qué es posible que el tetrafluoruro de silicio, donde el silicio es tetravalente, proporcione el anión hexafluorosilicato, ¿ah? Que sería 4, número de coordinación 6, en tanto que no es posible esto en el caso del tetrafluoruro de carbono. ¿Quién lo explica? ¿Quién explica este problema? Yo, Comparta profesor. pantalla. Guevara, explíquelo. Comparta la pantalla. Voy. Me avisa si se ve, profe. No, todavía no. Ahora sí. Ya, ahora sí. Sí. Ajá, está. Explique por qué es posible que el tetrafluoruro del silicio, donde el silicio es tetravalente, proporcione el anión hexafluorosilicato, número de coordinación 6, en tanto no es posible el caso del tetrafluoruro del carbono. Como ya estábamos hablando en el primer punto, la diferencia está en relacionada que el silicio tiene orbitales D disponibles, donde el otro átomo, que sería el fluoruro, dona los electrones y el silicio lo que hace es que dona el orbital, versus un carbono que no tiene orbitales D disponibles y por lo tanto no es capaz de que se forme ese anión que tenga un número de coordinación superior a 4. Acuérdense que ahí no se forma enlace pi, ¿verdad? Ahí se forman enlaces 6 y enlaces sigma, ¿verdad? Esos 6, eso lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos, porque ese es un compuesto de coordinación, es el hexafluorosilicato, ese es el nombre correcto. Bueno, ahí está, hexafluorosilicato, y entre paréntesis iría el estado de oxidación del silicio, que es 4. Entonces, claro, eso más adelante, eso es lo que nosotros le llamamos el principio de singularidad.
porque al ser el carbono un elemento del segundo periodo, claro, su química se va a apartar a la de los otros elementos que pertenezcan a ese mismo grupo, al grupo 14. Y ya ustedes saben, pues, ya ven que otra vez retomamos lo mismo, que es la disponibilidad de orbitales D, y por el mayor tamaño, como dijo Denver-Medin, el mayor tamaño del silicio que puede soportar un mayor número de ligandos fluoruro. Pues le llamamos así en química de coordinación a esos, en este caso, a esos aniones, porque pueden ser moléculas neutras o aniones e inclusive cationes que pueden coordinarse o enlazarse, ¿verdad? A través de enlaces covalentes coordinados al átomo central. Entonces eso lo vamos a retomar más adelante cuando estudiemos los compuestos de coordinación, que sería el segundo semestre. Pero yo les pregunto algo. En la química orgánica, que es la otra contraparte, ¿verdad? Que yo siempre les he dicho, no es que estoy diciendo que es menos la orgánica, pero es como más sencilla. ¿Por qué es más sencilla desde el punto de vista de esto, de la valencia, vamos a decir? Porque el carbono, ¿qué valencia? Sí, cuando ustedes hacen las estructuras en química orgánica, el carbono, ¿cuántos enlaces tiene que cumplir? O sea, tener siempre. 4 enlaces. Siempre ustedes se dan cuenta si una estructura está mal escrita o bien, porque inclusive a veces se le va la onda y le ponen 5 enlaces al carbono. Sea independiente del nivel de complejidad que tenga la química orgánica, ¿verdad? Pero eso se tiene que respetar siempre. Pero en la química inorgánica no, porque hay otras especies más que ya ustedes saben que pueden sobrepasar esa valencia 4. Entonces es muy importante que ustedes lo vean así. Y claro, cuando ustedes se fijan en la configuración electrónica del carbono, que también, por ejemplo, el tetrafluoruro de carbono es un compuesto inorgánico, no es orgánico. Pero ustedes podrían explicar por qué el carbono tiene una tetravalencia de 4 cuando la configuración electrónica termina en 2 electrones desapareados en dos orbitales p. Entonces, por lo tanto, podríamos pensar que solamente él formaría 2 enlaces, ¿no es así? Pero sería por su hibridación, profe, porque él se hibrida en ese caso de CP3. Entonces, ¿cómo se explica la tetravalencia? La tetravalencia se explica ¿de qué forma? De que un electrón ocurre una promoción electrónica de un orbital S, 2S, a un orbital 2P. Una promoción de un electrón que involucra energía, pero esa energía se compensa luego, esa inversión, porque se forman más enlaces que contribuyen a, o sea, esa formación de más enlaces compensa energéticamente. Tenemos esa inversión de energía al promover un electrón del 2S al 2P. Eso lo vamos a retomar en el capítulo de teorías de enlace de valencia. Entonces ahí serían 4 orbitales híbridos sp3. Por lo tanto, ¿qué conformación, qué geometría presentaría el tetrafluoruro de carbono? Tetraédrica. Una geometría tetraédrica, porque ahí no encontramos. Acuérdense que al número de coordinación 4, porque así es como lo llamamos en química de coordinación, el número de ligandos unidos tenemos a través de pares de electrones no compartidos al metal. Entonces determina, vamos a decir, en este caso si es 4, 2 estructuras, que son la cuadrada planar y la tetraédrica. Pero la cuadrada planar, ¿cuándo se da el caso? Que tenga un número de, o sea, 4 enlaces y que se dé una cuadriplanar y no una tetraédrica. ¿Cuándo se dé ese caso? ¿Cuándo se dé ese caso? Pues eso es cuando tiene un número de coordinación distinto. Eso es cuando, si mal no recuerdo, lo podríamos ver cuando, por ejemplo, tenemos dobles enlaces. Pero en química orgánica, yo les pregunto, en química orgánica, ustedes tienen los alquenos, ¿verdad? Los alquenos, ¿verdad? Los alquenos, y los alquenos contienen un doble enlace, ¿verdad? Un doble enlace, y cada carbono está unido a 2 sustituyentes distintos. Entonces, el tipo de isomería que ustedes estudian ahí, ¿cuál es en los alquenos? ¿Qué tipo de isomería? Geométrica. La
Ese sería, pero ese Es un sería tipo- cuadrada plana, profe. Para un Exacto. alqueno solito de 2. Exacto, pero ahí usted, exacto, pero en este caso nosotros tenemos que en los compuestos inorgánicos no es que tengan un doble enlace, pero nosotros vamos a tener cuántos pares de electrones no compartidos sobre ese átomo central. ¿Cuántos pares de electrones? 2, ¿verdad? 2 pares de electrones. Es como si tuviésemos, o sea, es la combinación, una hibridación sp3d al cuadrado, donde se forman 6 orbitales híbridos sp3d2. Pero 2 de ellos, en este caso, ¿verdad?, están ocupados por electrones, por un par de electrones cada uno. Entonces, en ese caso, entonces se está formando, es una geometría cuadriplanar. Pero no estoy diciendo que es el caso del tetrafluoruro de silicio que ustedes creen que es. Tendrían que hacer la estructura, porque ahí el silicio, ¿cuántos electrones de valencia tiene si pertenece al grupo 14? ¿Cuánto? 4. 4. Entonces los 4 están involucrados y él no tiene pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, la geometría es una geometría tetraédrica. Muy bien. El que participó fue Guevara, ¿verdad? Guevara Carlos. 17. Vamos al problema inmediatamente. Siguiente. ¿Quién va a participar con el siguiente problema? Ya dejó de compartirse, profe. ¿Quién? Ya dejó de compartirse la pantalla. Sí, ya dejó. Listo. Ya dejó de compartirse. ¿Quién sigue? Alce la manito para saber quién es. Enilda. Sí, Enilda Miranda. Comparta pantalla. Todavía no. Ahora sí. Pero sí, está correcto que el dióxido de carbono tiene enlace pp-pp, pero en ese caso el dióxido de silicio no, porque ahí se forman puros enlaces sigma, ¿verdad? Eso, claro, ustedes lo encuentran porque el silicio, eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, donde en el que sigue, donde el silicio sí forma enlaces pp de pi, pero no en este caso. Así que ojo con eso, porque el enlace pp de pi que representa enlace pi, pero en ese compuesto, dióxido de silicio, no existe en enlace pi, sino solo enlace de naturaleza sigma. Acuérdense que ese sigma y pi tiene que ver con, ¿se acuerdan que yo les expliqué eso? ¿Con qué tiene que ver el enlace sigma y el enlace pi? Con enlaces simples y dobles. Bueno, yo les dije que eso así lo ven en química orgánica, pero desde el punto de vista... ¿Esto no serían con los orbitales degenerados, profe? No, acuérdense que tiene que ver con la simetría. Acuérdense que la simetría, o sea, la densidad electrónica del enlace es completamente diferente. En un enlace sigma, ¿cómo es la simetría? La simetría es completamente como esférica, ¿verdad? Es esférica su simetría en torno al eje internuclear del enlace. Pero en cuanto a la simetría del enlace pi, ¿cómo es? No es simetría esférica, sino que es de una simetría tal que la densidad electrónica está por encima y por debajo del eje internuclear del enlace. Entonces, claro, ya eso nos determina que ese enlace sigma va a ser siempre simétrico con respecto
a la rotación en torno al eje internuclear del enlace. Esto lo vamos a retomar ahora con el enlace químico. Eso no se lo voy a evaluar ahora, pero vayan mentalizándose en eso. Acuérdense que ya yo les dije, la química inorgánica tiene, o sea, esos conceptos donde ustedes van a explicar lo que es la realidad del proceso, no de esa manera mecánica como ustedes hacen en química general y en química orgánica. Decir, bueno, hay un enlace pi porque hay dos enlaces o un triple enlace. Porque siempre un enlace simple que representa un enlace sigma. Ya cuando hay un doble enlace, un triple, ya entonces representan uno o dos enlaces pi. Pero desde el punto de vista químico, tenemos químico, químico, entonces nosotros, esa nomenclatura de sigma y pi tiene que ver es con la simetría, con la rotación, si es simétrico o antisimétrico en torno a la rotación, en torno al eje internuclear del enlace. Si el enlace es simétrico completamente, entonces se dice que es un sigma, como ocurre cuando la densidad electrónica es completamente esférica. O sea, si usted tiene una esfera y la rotan cualquier número de grados, siempre no le va a dar lo mismo. Yo les pregunto, siempre no va a tener la esfera independientemente, ¿verdad? Te van rotando, es como decir, van desplazando el radio sucesivamente, siempre van a obtener la esfera, lo mismo. Pero en cambio, si ustedes tienen la densidad electrónica por encima y por debajo del eje internuclear del enlace, donde el signo de esa densidad electrónica del enlace, la función de onda, es positivo o negativo, ¿verdad? O sea, por arriba es negativo y, perdón, sí, eso puede variar, positivo o negativo. Entonces, claro, cuando yo voy rotando, en este caso, un número de grado de 180 grados, ¿qué va a pasar? Lo que estaba como positivo pasa a negativo y viceversa. Entonces ya decimos ahí que la simetría es pi, porque es antisimétrico con respecto a la rotación en torno a ese eje. Eso lo vamos a ver en los siguientes temas del enlace químico. Así que siga, Anabel, ¿sí? No, Anabel, no. Usted, Enilda. Enilda, siga. ¿Ustedes estudiaron en la química general los diagramas de fase? Los diagramas de fase lo estudiaron. ¿Cómo? Sí. Sí, bueno. Acuérdense que cualquier sustancia puede existir en cualquier estado, ¿verdad? En el estado sólido, en el estado líquido, eso dependiendo de las condiciones de temperatura y presión. Pero a las condiciones ambientales, el dióxido de silicio, que es la arena, ¿verdad? La arena es ese dióxido de silicio, va a estar sólida. Usted nunca ven en estado gaseoso líquido la arena a la temperatura en cualquier país del mundo. Eso siempre es sólido. En cambio, el dióxido de carbono, ¿cómo es a las condiciones ambientales en cualquier país? ¿Cómo es? Un gas. Es un gas, ¿ya? Inclusive, ustedes pueden, si usted tiene dióxido de carbono sólido, o sea, usted lo compra, pero eso lo tienen que comprar en una industria que se dedique a vender, ¿verdad? Es lo que llaman hielo seco, ¿verdad? El dióxido de carbono sólido. ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos, para qué nosotros utilizamos el dióxido de carbono sólido? ¿Para qué lo utilizamos? Para enfriar, ¿verdad? Como el hielo. Pero el hielo es agua sólida. Es agua sólida que a las condiciones de temperatura y presión, ¿qué pasaría con el agua sólida? A las condiciones de presión y temperatura ambiental, ¿pasa a qué estado? Al estado líquido. Claro, cuando usted tiene una hielera, al cabo del tiempo, eso lo tienen lleno de agua, porque el hielo sólido pasa, el agua sólida, al estado líquido. Pero ¿qué pasa con el dióxido de carbono
cuando usted lo compra en estado sólido. No es que usted lo van a encontrar en la naturaleza en estado sólido, sino que se lo venden, porque la industria esa tiene las condiciones, lo guardan como en un ambiente de manera que se mantenga. Pero si ustedes compran el dióxido de carbono sólido y se lo llevan a su casa y lo colocan en una hielera para enfriar, igual que en el caso del agua sólida, el hielo, ¿qué va a ocurrir al cabo del tiempo? Se va a descongelar. No se sublima. O sea que el dióxido de carbono no va como el hielo, el agua gas sólida, a mojar todo eso con líquido, sino que él pasa al estado gaseoso. Claro, al cabo del tiempo no le va a quedar nada, pero no le va a quedar eso lleno de dióxido de carbono líquido, sino se escapa a la atmósfera en forma de gas. Pero ustedes se preguntan, ¿por qué el dióxido de silicio es un sólido? Que lo vamos a estudiar en los siguientes capítulos. ¿Y de qué tipo de sólido es? Porque hay diferentes tipos de sólidos metálicos, sólidos iónicos, sólidos de red covalente y sólidos moleculares, ¿verdad? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué uno es sólido y por qué uno es gas? ¿Con qué tiene que ver eso? Quiero que vayan participando porque ya Enilda tiene su ganchito, porque ella hizo su investigación, pero tiene unas cosas que hay que analizar por qué es así. ¿Quién quiere participar ahí? Con las fuerzas intermoleculares, profe. ¿Cómo? Por las atracciones intermoleculares. Claro, por la fuerza, la intensidad, la magnitud de la fuerza que interviene en la sustancia determina la fase, ¿verdad? La fase en la cual existe a esas condiciones estándar de temperatura y presión. Profe, ¿Por qué entonces el dióxido de silicio? Profe, iba a decir que en el silicio, como cada átomo está unido al oxígeno, da una estructura tridimensional. Claro, bien. El dióxido de silicio no es que existen como moléculas discretas, como es el caso del dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, al igual que el nitrógeno, que son elementos químicos, él existe como moléculas discretas. Acuérdense que el dióxido de carbono nosotros lo exhalamos. El dióxido de carbono es producto del proceso de la respiración celular. ¿No es así? El dióxido de carbono es producto de la respiración celular. Entonces, claro, nosotros lo exhalamos en forma de gas. Pero a diferencia del dióxido de silicio, en el dióxido de carbono, el carbono, que pertenece a qué periodo? ¿El carbono a qué periodo pertenece? Al segundo periodo. No. Y entonces, ¿cuántos enlaces? Él tiene capacidad de formar enlace pi. ¿Cuántos enlaces pi está formando? Él tiene una capacidad de formar 4 enlaces pi. O 2 enlaces. No, 2 enlaces pi o 4 enlaces sigma. Claro, forma 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi, ¿verdad? Entonces, claro, eso determina una estructura lineal porque cómo se hibridiza ahí el carbono para formar esos enlaces pi. ¿Por qué decimos que ahí la hibridación sería... la hibridación sería... Espérese un momento. ¿Quién intervino? Porque luego se quedan sin el gancho. ¿Quién participó diciendo que era tridimensional el dióxido de silicio? Bernal María. ¿Cómo? Bernal María. Bernal María. Sí, Bernal María ya tiene su participación. Vamos a alguien que no sea, porque ya Adán tiene su participación. Tienen que los otros participar porque si no, no van a tener el gancho. Y les bajo 2 puntos. En lugar de 20 van a tener 18. Entonces, ¿quién quiere decir por qué esa geometría lineal? Yo, profesor. Debido a que Garcés Misael. Garcés Misael, dígame. El carbono en el dióxido de carbono presenta una hibridación sp2. No es sp, ¿verdad? Acuérdense que véalo como en la química orgánica. En la química orgánica, por ejemplo, en los alquenos, por ejemplo, el etileno,
el etileno, que es el alqueno más simple, ¿verdad? El alqueno más simple, existe un doble enlace entre los carbonos, ¿verdad? Y luego, no, es en los alquinos, en el acetileno, perdón, en el acetileno existe un triple enlace entre los átomos de carbono y un simple enlace con un átomo de hidrógeno. Y el acetileno tiene geometría lineal, pero en este caso es un poco distinto. El carbono, ¿cuántos enlaces doble tiene? Profe, él tiene 2 dobles enlaces con cada uno de los oxígenos, por eso es No SP2. participa usted porque ya usted participó, quiero que los otros, ya usted tiene el gancho. Adán, deje que los otros participen porque si no, no se enteran. Entonces, claro, véalo así. En el caso del acetileno, nosotros tenemos 2 átomos de carbono unidos entre sí y luego cada átomo de carbono unido a un hidrógeno. Pero en este caso es un solo átomo central, ¿verdad? Que es el carbono, unido a 2 átomos de oxígeno. Pero ese átomo de carbono en su enlace con los 2 átomos de oxígeno, ¿qué hibridación utiliza? SP. Al igual que en el acetileno. SP. Un SP, ¿verdad? Porque le quedan, acuérdense que ese carbono va a tener 3 orbitales P. Uno lo utiliza para hibridizarse con un orbital S para formar 2 orbitales híbridos equivalentes SP, donde cada uno va a formar un enlace sigma con el electrón desapareado en un orbital P del oxígeno. Pero le quedan 2 orbitales P que se van a solapar cada uno con otro orbital P del átomo de oxígeno para formar los 2 enlaces pi. ¿Lo ven? Entonces, claro, la magnitud de las fuerzas ahí va a ser de menor o de mayor intensidad que en el caso del dióxido de silicio. Va a ser mayor. Menor, va a ser menor. En el dióxido de carbono, ¿qué tipo de fuerzas intervienen? Acuérdense que ustedes tienen que aplicar toda la química que han aprendido. Son fuerzas de Van der ¿Qué tipo de fuerza? Son de Van der Waals. Claro, bueno, de manera genérica, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de Van der Waals, ¿verdad? Pero ¿qué fuerzas de Van der Waals están presentes en el dióxido de carbono? ¿Dipolo inducido? ¿Sí? Claro, esas son las fuerzas de London, ¿verdad? Porque ahí se tienen que inducir los dipolos, porque es una molécula polar o no polar. Es una molécula polar o no polar. Tiene momento dipolar distinto a 0. ¿Tiene una polaridad la molécula? No, profe. No tiene momento. Claro, acuérdense que las magnitudes, los momentos dipolares son magnitudes vectoriales. Como es una molécula lineal, la polaridad, o sea, el momento dipolar va del carbono al oxígeno, o sea, tiene una dirección y un sentido, y una magnitud, pero también lo tengo del lado contrario, por lo tanto se anulan los 2 momentos dipolares, en la cual entonces la resultante, ¿se acuerdan con el momento angular de spin? Igual, aquí se cancelan y por lo tanto es una molécula no polar. ¿Cuáles son los únicos tipos de fuerzas vemos que operan en esas moléculas? ¿Cuáles son los tipos de fuerzas intermoleculares? La fuerza de London, ¿verdad? Que se forman por los dipolos inducidos o los dipolos momentáneos. En cambio, por eso que al ser las fuerzas tan débiles, él existe en forma gaseosa. Pero en cambio el dióxido de silicio, ¿cómo existe? ¿Existe como moléculas discretas el dióxido de silicio? Creo que leí que arrojaban como cadena. Existe en forma de red, no de Red. cadena, en forma de red, así como el carbono en el diamante. Existe en forma de red donde yo puedo identificar una unidad de silicato, o sea, el silicio con 4 oxígenos, ¿verdad? Lo cual da una carga de 4 negativo, o sea, es el ion silicato. O sea, yo tengo, acuérdense que eso también es la complejidad de la química
inorgánica. Usted escribe las fórmulas, a veces moleculares, pero en realidad las estructuras son muy diferentes a cómo se escribe la fórmula molecular. Porque acuérdense que en la química inorgánica, a diferencia, o sea, en la química inorgánica las fórmulas empíricas tienen mucho significado. Las fórmulas, en cambio, en la química orgánica no. Porque ustedes pueden tenemos la molécula de benceno y la molécula de acetileno y tienen la misma fórmula empírica. Entonces, ¿por qué? Porque en la química orgánica la naturaleza de los compuestos es que son moléculas. Por lo tanto, tenemos que dar forzosamente las fórmulas moleculares. Pero en la química inorgánica no. Las fórmulas empíricas tienen mucho significado. Entonces, como es un sólido, acuérdense que yo puedo identificar como una unidad en ese sólido que lo escribo como esa fórmula, dióxido de silicio, pero que en realidad existe como unidades de silicato que se van repitiendo en el espacio. O sea, cada unidad está unida a otras unidades de manera tridimensional, en la cual yo les dije que solamente se forman enlaces sigma. Ahí no hay enlace pi de pi. Entonces, claro, eso determina, tenemos un tipo de fuerza. ¿Cómo se le llaman a ese tipo de fuerza que hay en las estructuras tridimensionales? ¿Qué tipo de fuerza? Iónicas. ¿Cómo? Iónicas. No, si ahí no hay un ión. Nosotros escribimos esa unidad CSU4, pero en realidad eso equivale a un enlace covalente. Entonces, ahí el tipo de fuerza, acuérdense que existe en una red. Ustedes no han ido al mar y han ido en un barco que pesca, tiran una red. ¿Cómo es esa red que permite atrapar los pescados? Pero no tienen escapatoria. Entonces, aquí es una red en donde el tipo de fuerza ahí lo determinan son los enlaces químicos que hay en toda esa red. Por lo tanto, ¿cómo es la intensidad de esa fuerza? ¿Cómo es la intensidad de esa fuerza? Vemos grande. Por lo tanto, existe en estado sólido, porque la intensidad es demasiado intensa. Entonces vamos a seguir. ¿Quién fue el último que habló? Y disculpe, Misael, ¿verdad? Garcés, 16. ¿No es así? ¿Quién va al siguiente? Profe, una pregunta. Usted dijo que la hibridación del carbono en el dióxido de carbono era SP porque usted está considerando la estructura de Lewis donde está el triple enlace. No, ahí no se forma triple enlace. ¿Quién me está hablando? Y disculpe. Marina, son dos enlaces dobles. La estructura de Lewis que minimiza las cargas formales es la que tiene los dos enlaces dobles, pero ahí la hibridación sería SP2. No, SP. Es una hibridación SP porque ya lo expliqué. Acuérdense que el átomo central, ¿cuántos enlaces sigma está formando con los oxígenos? Marina, usted misma conteste. ¿Cuántos enlaces sigma está formando el carbono con los oxígenos? 2. 2. Entonces, para formar esos enlaces sigma, acuérdense que la cantidad de orbitales atómicos que se combina determina la cantidad de orbitales híbridos. Si el carbono utiliza un orbital S más un orbital P, ¿cuántos orbitales híbridos SP se forman? 2, ¿no es así? En donde cada uno se utiliza para formar un enlace con el orbital P del oxígeno. Entonces, esa es la combinación, un SP del carbono más un P del oxígeno con el spin contrario. Entonces se forman dos enlaces sigma. ¿Y qué le queda al carbono? El carbono, ¿cuántos orbitales P va a tener disponible para formar enlace? Ya vimos que el carbono un electrón del orbital S se promueve a un P. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales P con cada uno con un electrón desapareado le resta? Ya ha utilizado uno para formar el enlace sigma. ¿Cuánto le resta? 2. 2. Bueno, entonces utiliza esos dos orbitales P para formar un enlace pi con cada uno de los oxígenos.
Entonces, esa es una estructura, es una molécula lineal. Es una molécula lineal. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante con simetría. La simetría, porque a ustedes les cuesta eso del espacio. Entonces, lo vamos a retar más adelante con simetría. Pero eso sería ya el siguiente semestre. ¿Quién va al siguiente? Emily, Norato. No. Alce la mano, era... Yo, Otero profesor. Jennifer. No. Otero. No, Noeli Gallardo. Gallardo. Sí, comparta pantalla. Sí, yo. Noeli Gallardo. Me dice si se observa. ¿Ya se ve? No, todavía. ¿Y ahora? Todavía. Yo sí lo veo. Acá sí lo veo también. Sí, lo vemos. Bien, ok, dice la número 4. Explique la geometría y el enlace entre estos dos compuestos de nitrógeno. El primero es la trimetilamina y dice que su átomo de nitrógeno es sp3 hibridado, que da como resultado una geometría piramidal. El segundo compuesto es el trisilamina y tiene una geometría trisilamina. Sí. Presenta una geometría plana y su átomo de nitrógeno es un sp3 hibridado que da como resultado esta estructura. Como usted mencionó antes, aquí el silicio tiene un enlace pi de pi, ya que tiene un orbital de vacante. Claro, porque ahí sí se forma un enlace pi, ¿verdad? Sí. Ahí se forma un enlace pi, porque en el caso, Noeli, ¿era Noeli? Sí. Noeli Gallardo, sí. En el caso de Noeli Gallardo, de ese, del silicio, vemos del silicio, del trisililamina, ¿sí? Ahí la hibridación del nitrógeno, acuérdense que el átomo es el átomo central. Y claro, los 3 hidrógenos, acuérdense que ese es como un derivado del amoníaco, donde los 3 hidrógenos del amoníaco entonces han sido sustituidos, por esos derivados de silil, que provienen del silano, ¿verdad? Del silano. Por eso se llaman silil, esos 3 sustituyentes. Pero ya ustedes saben que el amoníaco, ¿qué tiene? La molécula de amoníaco. ¿Qué tiene además de esos 3 enlaces con el hidrógeno, con los 3 hidrógenos? Electrones desapareados. Vaya participando, es Denvers, Medin, ya usted ha participado, otras personas, yo no sé hasta cómo decírselo, los otros se quedan callados, no sé. Tiene 2 electrones desapareados, ¿verdad? Entonces, en el caso, ven que ese es un compuesto orgánico, pero la trimetilamina es un compuesto orgánico, ¿verdad? Es una amina. Es una amina en la cual tengo los 3 grupos metil. Pero en este caso, el nitrógeno sigue teniendo el par de electrones no compartido, al igual que en el amoníaco. Le pregunto, vaya participando. Ya otra persona... Sí, profesor. Sí, en este caso... Profesor. Ya Noelis, ya. Vamos a otra persona. Ya le puse su gancho. Acuérdense que todos tienen que participar. Profesor. Alza la mano quien quiere participar, porque ya le dije que no les conozco la voz. Gairé, Acre. Dígame. O sea, usted preguntó que si tenía la misma configuración que el amoníaco, y es cierto, ese amoníaco, no el amoníaco, ahí no hay posibilidad de que el nitrógeno forme ningún otro enlace, así que queda con ese par de electrones desapareados. Eso hace que estos dos, en la estructura así como tridimensional... El nitrógeno, sí, escuche, el nitrógeno sigue teniendo su par de electrones. Acuérdense, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5.
5. Entonces utiliza de esos 5, 3 para formar los enlaces con el carbono. Acuérdense que él está formando el enlace con los carbonos de los grupos metil, ¿verdad? Entonces forma 3 enlaces sigma y le queda ese par de electrones no compartido. Acuérdense que ese par de electrones él lo puede utilizar para formar un enlace covalente coordinado, en la cual entonces se dice que ese nitrógeno es básico. Básico porque desde el punto de vista de las reacciones ácido-base, él tiene ese par de electrones para suministrar en el cambio en el ya no puedo hacer nada porque ya puse yo no sé esto de esta plataforma, ya no puedo hacer nada porque tenemos que esperar, pues. Insuficiente, tu red está causando, pues. Entonces, ¿me escucha? Sí. Sí. Ya participó, vaya a otra persona. Y le puntualizo, ya en el caso, ya usted lo explicó, en el caso de la trimetilamina, entonces el nitrógeno con 3 de sus 5 electrones de valencia forma 3 enlaces con los carbonos de los grupos metil, que cada uno de esos carbonos da otro electrón. Vemos con spin contrario. Y le queda un par de electrones no compartidos que lo puede utilizar en una reacción química, lo puede donar, ¿verdad? Puede ser donador de un par de electrones, es decir, funciona como una base de Lewis, dando un par de electrones en una reacción ácido-base. Acuérdense que las reacciones ácido-base no se ven únicamente en función de las transferencias de protones, ¿verdad? Sino también de transferencia de pares de electrones. El que da el par de electrones se dice que es una base de Lewis. Quien lo recibe, quien lo acepta teniendo un orbital vacío, se dice que es un ácido de Lewis. Entonces, ya le quedó claro eso. Ahora, ¿por qué en el silicio tengo un comportamiento distinto? ¿Por qué en el silicio tengo un comportamiento distinto? Jennifer, Michelle. Sí, profesor, porque el silicio puede donar un orbital vacío y el nitrógeno puede compartir. ¿Cómo es la naturaleza de ese orbital vacío? Es un híbrido. Es un orbital D. No lo ve. Es un orbital. Jenny, presta atención. No, mira, tienen que prestar atención a lo que se le pregunta. ¿Cuál es la naturaleza de ese orbital vacante? Vacante. Es un orbital D, que no lo puede tener un átomo de carbono. ¿Por qué? El carbono pertenece al periodo 2. Al periodo 2, ajá, y carece de orbitales de... Escuche y luego, porque acuérdense que si no, no se entiende, y vayan puntualizando, porque ven que es lo mismo de diferente forma, que es lo que luego ustedes no saben identificar en los exámenes, porque como se aprenden las cosas de memoria, esto así, ya se le cambia algo, ¿verdad? Para que ustedes transfieran el conocimiento, ya se pierde, y ahí todo lo sacan mal, porque se pierden completamente porque repiten como todo mecánicamente. Entonces es un orbital D, ¿verdad? Que en el caso del silicio sí, porque él pertenece ya al periodo 3. Entonces, ¿qué ocurre ahí, Michelle? Si él tiene esa disponibilidad de un orbital D, ¿qué es lo que puede pasar ahí con el caso del nitrógeno? Él puede aceptar un par de electrón que es el que tiene el nitrógeno. Claro, entonces ahí tenemos lo que es un enlace covalente coordinado, porque es el nitrógeno, aporta el par de electrones que está en qué tipo de orbital. ¿En qué tipo de orbital está ese par de electrones? En uno P. Y se forma porque el enlace se llama P. Ay, Dios mío. Escuche, cuando yo hablo tiene que hacer silencio.
A veces les pregunto y se quedan callados. Cuando tienen que hacer silencio, porque esto me desgasta mucho porque yo estoy tratando y luego escuche. Cuando ya tiene que decir, hable, ¿verdad? Entonces, por eso que el enlace se llama pp de pi. En el caso del nitrógeno, él aporta el par de electrones en un orbital p, ¿verdad? Que luego, entonces, forma un enlace, como lo dice el nombre del pi, un enlace pi con el orbital de vacío del silicio. O sea que el silicio aporta el orbital vacío y el nitrógeno aporta el par de electrones para formar ese enlace pi. Y ya ustedes saben que la geometría es distinta, porque si el silicio ya está utilizando ese orbital, perdón, el nitrógeno está utilizando ese orbital p para formar el enlace pi, ¿verdad? Pi de pi con el silicio. ¿Cuál es la hibridación que utiliza ese nitrógeno? ¿Cuál es la hibridación del nitrógeno en el caso de la tricililamina? Michelle. SP2. Ay, Dios mío, Michelle, ahora que tiene que hablar, no habla. Es lo que yo les digo. Tienen que seguir indicaciones porque si no, no van a funcionar. Ese es el problema del panameño. Que cuando uno le dice corre, camina. Cuando dice corre, no podemos tener esos comportamientos. Tenemos que seguir indicaciones porque esa es la disciplina. Y no es que nadie le está faltando el respeto y que tenemos que estar como soldados. No, sino para entendernos. Porque si no, no se entiende nada. ¿Y quiénes van a ser los perjudicados? Dígame. Ustedes. Entonces, ¿cuál es la hibridación, Jennifer, Michelle, en el caso del tricililamina? SP2. SP2, que determina una geometría trigonal planar. Porque el otro orbital P del nitrógeno se utiliza para formar el enlace pi, al igual que lo decíamos con el dióxido de carbono, pero en este caso es nitrógeno. Pero en cambio, en la trimetilamina, otra persona, bien, ya puse su Otero Jennifer era 27, ya le puse su ganchito. ¿Quién viene a decir, a explicar más lo de la trimetilamina, la geometría? ¿Alguien que puntualice esa geometría? Ya, Jennifer, ya le puse su ganchito. Otra persona. Ya les puse su gancho. Otra persona. Bueno, la trimetilamina tiene esa forma trigonal, piramidal. También es porque... Con la manito. ¿Quién más? Es que me está fallando el Teams, profe. Ahí está, muchacho. Quite la mano, Stephanie. Michelle, perdón, Otero. Que no veo quién es. Es Luis Zamudio. Sí, profe, es que me falla el Teams y no sé si está... Sí, claro, ya tenía. Ya. Entonces, explique. De la trimetilamina, ¿qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que este tiene una forma trigonal, piramidal, es porque, bueno, como los hidrógenos están a ciertos extremos, ellos no están en una forma plana porque tienen cierta repulsión, repulsión entre ellos, pues. Acuérdense que tiene la trimetilamina que no tiene la tricilelamina. ¿Qué tiene? Que ya usted dice que va a ocasionar las repulsiones, ¿verdad? ¿Qué tiene? Es por la disposición del espacio. No, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene el nitrógeno de la trimetilamina que no tiene el nitrógeno de la tricilelamina? ¿Samudio? Los electrones libres. Muy bien, habló Rigoberto Castillo. Muy bien. El par de electrones no compartido. Acuérdense que ese par de electrones no compartido ya determina una geometría completamente distinta, porque tiene 3 enlaces sigma. Acuérdense que en el caso de determinar la geometría solamente son los enlaces sigma. Los orbitales, los enlaces pi no juegan. Tiene 3 pares de electrones enlazantes, igual que en el caso
de la tricililamina. Pero ese par de electrones no compartido ya determina qué tipo de geometría. Castillo Rigoberto. ¿Qué tipo de geometría determina? Para la tricililamina trae lo que es tetraédrica. No es tetraédrica, porque acuérdense que ahí no tenemos 4 pares de electrones compartidos, o sea, enlazante. Hay uno que es un par de electrones no compartidos. Por lo tanto, ¿cuál es la geometría? Es trigonal, piramidal. Piramidal. Exacto, piramidal trigonal. Ya no es plana la molécula, sino es tridimensional. Es como si fuese una pirámide con una base triangular. Es eso, una pirámide con una base triangular. Ya es una molécula tridimensional. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, la diferencia, claro, que en este caso, cómo se hibridiza otra persona o cómo se hibridiza, no sé si Samudio quiera retomar porque no le pude poner nada, porque no dijo nada así con sentido. Samudio, entonces, ¿cuál es la hibridación que utiliza? Escuche, ¿cuál es la hibridación que tiene el nitrógeno ahí, en la trimetilamina? SP3. Hoy, ¿quién habló? Si yo le dije que era Samudio. Yo hablé, o sea, yo estoy contestando, pero no sé si me están escuchando. No le escuché. Diga con fuerza, que se le escuche. Samudio. SP3. SP3 ya no va a ser SP2, ¿verdad? Pero claro, en uno de esos orbitales híbridos SP3 va a haber un par de electrones no compartidos. O sea, ya no va a estar, no en un orbital P, como decíamos en el caso de la tricililamina, sino en un orbital híbrido SP3. Va a estar porque se hibridiza de esa forma para tener esa geometría. Para formar 3 enlaces sigma y un orbital híbrido, SP3 quedaría con un par de electrones no compartidos. Por eso que no es una estructura tetraédrica, ¿verdad? Parece que se diferencia. Si hay 2 pares de electrones no compartidos y 2 pares de electrones enlazantes, ¿cuál sería la estructura? La geometría. ¿Cuál sería? ¿Otra persona? ¿Quién me puede decir? Vamos al siguiente problema. ¿Quién quiere ir al siguiente problema? Al siguiente problema, jóvenes. Al siguiente problema. Joven, el siguiente problema. ¿No me escuchan? Dios mío, cuando deben de hablar no hablan. Jóvenes, el siguiente problema. Jóvenes, ¿ustedes me están escuchando? Sí, profe. Qué falta de respeto de ustedes, oiga, que yo hablo y nada. El siguiente problema, ¿quién va? No tengan miedo si se equivocan, pero mira, una cosa que a mí no me gusta es el desorden. Porque el desorden trae es desorden. Entonces tienen que escuchar lo que se les diga. Porque aquí acuérdense que yo, como responsable del curso, es el que tengo que poner orden. Porque si no, no se va a entender nada. Entonces tienen que seguir las indicaciones. Cuando yo hablo, no pueden hablar ustedes, porque lo que yo estoy reforzando, lo que yo quiero, entonces no lo escuchan las demás personas, y más que estamos en esto de lo virtual. Tienen que prestar atención, ser distintos, para eso se están formando. Porque nosotros, la cultura de nosotros es muy mala. La cultura del panameño es... ¿cómo le explico? No hacemos las cosas bien.
Por eso que, y eso, claro, para que eso cambie, nosotros cambiemos como país, eso tiene, desde el punto de vista antropológico, eso tendría que pasar 50 años como mínimo, para que ustedes, si ustedes van haciendo el cambio, si ustedes no hacen el cambio, esto siempre el panameño será igual. Porque yo desde pequeño tenía que escuchar, y a mí no me gusta hablar mucho, pero cuando tengo que hablar, hablo, pero saber callar cuando se tiene que callar y hablar cuando se tiene que hablar. Entonces, ¿quién va al siguiente problema? Ponchun. Sí. Comparta pantalla. Mira, en eso una cosa que tienen los asiáticos, ellos son muy disciplinados. Mire que hubo un caso de Corea. Acuérdense que Corea está en Asia. Y hubo un caso de que un crucero se incendió y cómo murieron los jovencitos coreanos, porque ellos hasta que no le dijeran que tenían que salir, ellos no salían y murieron calcinados. Entonces nosotros no, nosotros vamos saliendo sin que nos digan nada y punto, se para. En los colegios, por ejemplo, pero no, hay que tener disciplina, porque si no hay disciplina, no se pueden alcanzar las cosas. Todavía no se ve no solamente se ve su escritorio, pero el mismo problema no. ¿Y ahora? Todavía. Todavía no se ve. Todavía. Voy, profesor. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Okay. Pero esto es la investigación. No, sí, ya estoy bajando. Sí. Las energías de enlaces covalentes en el azufre y oxígeno son respectivamente 226, 425, 142 y 494 kilojoules mol. Calcule la energía de transformación de el diazufre, creo que se dice, en el otro, no sé cómo se dice, en el y dioxígeno en el diazufre y dioxígeno en ciclo octazufre y ciclo octaoxígeno. Ok, ¿y a qué conclusión llega al respecto? ¿Qué me puede decir Chumpón? Bueno, que en los azufres aquí se forman enlaces pi-pi. Por lo tanto, su energía de enlace es más corta, por lo que son más fuertes energéticamente. Pero mire, una cuestión, ¿qué tenían que hacer ahí? Acuérdense, ¿cómo ustedes determinaban ustedes dieron termoquímica en primer año? Sí. ¿Cómo ustedes determinaban los cambios de entalpía en primer año? Un momentito. ¿Cómo determinaban? Aquí tenemos son las entalpías de enlace, ¿no es así? Ajá. Siga compartiendo pantalla. Sí, disculpe. Sí, porque yo veo ahí que no ha dicho nada. O sea, no ha dicho nada porque acuérdense que es un problema termodinámico, ¿verdad? ¿Cuál de los dos procesos? Acuérdense que es una red química donde yo me voy dice, calcule las energías de transformación en términos de cambio de entalpía de la forma diatómica a la forma octoatómica, tanto para el azufre como el oxígeno. Claro, los cambios de entalpía yo lo puedo determinar a través de los cambios de entalpía de formación, también utilizando la ley de Hess, pero también a través de las entalpías de enlace. En el caso de estas transformaciones, ¿cuáles serían los respectivos?
Acuérdense que como una reacción química, Sería el donde azufre y tengo el reactivo y oxígeno. tengo producto. ¿Sí? Sería el azufre y el oxígeno. ¿Pero en qué forma? ¿En qué forma están el azufre y el oxígeno? Del lado de los reactivos. No, en forma diatómica. Si se calcule las energías de transformación del diazufre en octazufre y del dioxígeno en octaoxígeno. ¿No es así? Sí. Entonces los reactivos son el azufre en forma diatómica y el oxígeno. Son dos ecuaciones distintas. Ajá. El diazufre en forma diatómica y el oxígeno también en forma diatómica. ¿Y los productos cuáles serían? Serían el octazufre y el octaoxígeno. Exacto. Entonces, para determinar ese cambio de entalpía, ¿ya? En términos de las entalpías de enlace, ¿qué tendría que hacer? Luego vengo con otra persona. ¿Qué tendría que hacer? La energía del producto menos la energía del reactivo. No lo ve así como las entalpías de formación. Ahí lo que se ve es que acuérdense que tiene que, en primer lugar, romper los enlaces de los reactivos, ¿no es así? Esa molécula diatómica que están formando. ¿Qué está formando esa molécula diatómica? Enlaces múltiples. Un enlace múltiple, un enlace doble, ¿verdad? Un enlace doble, donde hay un enlace sigma y un enlace pi. Y le están dando la energía, vemos, involucrada en ese enlace múltiple, en ese enlace doble, tanto para el azufre como para el oxígeno. Pero yo tengo, para que eso pase de la forma diatómica a la forma octatómica, se tiene que romper ese doble enlace. Y luego se tiene que rearreglar los átomos, que en este caso sería 8 para formar lo que es la forma octatómica. Pero cuando se forman esos 8 enlaces, ¿qué proceso se da? Para romperlo, ¿es un proceso de qué tipo? ¿De qué tipo? Endotérmico. Endotérmico, exactamente. Consume energía porque yo tengo que romper el enlace. Y cuando se forman los 8 enlaces en el producto, ¿qué pasa con ese proceso? ¿Es endotérmico o exotérmico? Ya sería exotérmico. Exactamente. Entonces, claro, ¿cuántos enlaces? La estequiometría, ¿cómo es de esas dos reacciones? ¿Cómo es la estequiometría? ¿Cómo es la estequiometría de esas dos reacciones? Vamos ya le puse su gancho. Vamos, Chumpón, vamos a otra persona. Una persona que siga, alce la mano. Deje la pantalla, no la quite. Ay, Dios mío. Disculpa, que no. Deje la pantalla porque estamos discutiendo el mismo problema. Otra persona ya voy. Para intervenir. ¿Cuántos enlaces? ¿Cuál es la estequiometría? ¿Qué es cuando yo coloco en una ecuación coeficiente estequiométrico, ¿es para qué? ¿Para qué yo coloco coeficientes estequiométricos en una ecuación? Por eso que yo dejé de evaluar esto porque si no hubiesen salido mal mucho. Porque cuando yo evaluaba esto, sumativamente, cuando iba a ver, muy pocos quedaban muy bajos. Y por eso que decidí es que ustedes entreguen eso, pero a través de la participación, darle sus puntos. Porque la idea es ayudarlo. Pero ya se lo he dicho, callado y de esa actitud pasiva, que no... Y que ojo, después dicen que el profesor no explica y toda la culpa del fracaso es del profesor y ustedes no tienen ninguna culpa. Entonces se lo estoy diciendo siempre y caigo mal por eso, porque se lo estoy diciendo, tienen que participar. Si se equivoca, no hay problema. Lo que se está evaluando es su participación. Si es correcta o incorrecta, no importa.
Sabina. ¿Quién puso la mano primero? Montenegro, Sabina, cualquiera de los dos. Cualquiera puede hablar. Diga. Ay, Dios mío. Uno solamente, no pueden hablar los dos a la vez. ¿Sabina o Montenegro va a hablar? Hola, Sabina. Dios mío, ¿quién va a diga. hablar? Sabina, hable. Sabina. La estequiometría de la reacción sería de 4. ¿Sería de canto? De 4 moléculas de dióxido de azufre. Claro, de 4 a 1, ¿no? De 4 a 1. Por lo tanto, ¿cuántos enlaces doble yo tengo que romper? ¿Cuántos enlaces? 4, porque lo marca el coeficiente estequiométrico. ¿No es así, Sabina? 4. No sé por qué no ven, no escuchan, no. Tienen que ver lo que se le está dando. La ecuación, ustedes no la tienen escrita. Es que Chumpong no escribió, por eso le tenían que escribir la ecuación. Esto no es magia. Esto no es magia. Tienen que escribir la ecuación y dependiendo pues de la estequiometría, están rompiendo 4 enlaces dobles. Pero este es un proceso como endotérmico. Y luego, ¿qué hacen? Multiplican 4 por la cantidad de energía envuelta en ese enlace doble. Y luego multiplican por 8 las energías del enlace simple. En este caso, azufre y azufre. Lo multiplican por 8. Y en el caso del azufre, ¿cuál de los dos números tiene mayor valor absoluto? ¿El positivo en el caso de rompiendo los 4 enlaces dobles o los negativos que involucra la formación de los 8 enlaces en la forma octatómica? ¿Cuál tiene mayor magnitud? ¿Sabina? La forma del ciclo azufre. ¿El negativo o el positivo? Negativo. El negativo. Entonces hacen la diferencia. ¿Y con qué signo va a dar el resultado? El cambio de entalpía. Signo negativo. Entonces nos está diciendo que es un proceso exotérmico, que es un proceso que es factible desde el punto de vista termodinámico porque involucra un cambio de entalpía negativo. Pero si ustedes hacen lo mismo, muy bien, ya le puse su Sabina, ¿no es así? Ahora participa el otro joven. El otro joven participe ahora, Marina. Sabina ya puede dejar de él. Quite la manito. Venga el otro joven. Montenegro. Dígame, profesor. Participe, pero ya Sabina del Carmen, ya Villeros, Sabina 4, ya participó. Ponga la mano. Chumpón ya le puse su gancho. Otro. Montenegro, ahora hable. En el caso del oxígeno, ¿qué encontró? En el caso del oxígeno, es prácticamente el mismo proceso, pero... Sí, es el mismo proceso, pero ¿qué se va a encontrar? Que hay más energía a la hora de que se están rompiendo los enlaces dobles. El cambio de entalpía, ¿positivo o negativo? Positivo. De ir de la forma diatómica a la forma octatómica. Sería positivo. Claro, es un proceso endotérmico, no está favorecido termodinámicamente. Por eso que ustedes ven que el oxígeno no existe en forma octatómica, sino en forma diatómica. Y el azufre existe en esa forma halotrópica, en forma en forma cíclica de 8 átomos de azufre o en forma también de cadenas lineales. Eso es lo que le favorece termodinámicamente al azufre. En cambio, al oxígeno es existir como moléculas diatómicas. Vamos a pasar a la siguiente. Usted es Montenegro, ¿no? Sí. Sí, ya le puse el gancho. Vamos a pasar al otro problema.
¿Alguien, otra persona, el siguiente problema? El siguiente problema, jóvenes. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Aquí hay un ruido porque el vecino están cortando grama. Esta es una locura este país. Entonces lo tengo aquí al ladito. ¿Y quién va entonces? Jóvenes, ¿quién va? Chumpón, ya le puse el ganchito. Estamos, tiene que ser otra persona. Otra persona que no sea Chumpón. Falta un pocotón de gente por participar. Luis Emanuel Zamudio tampoco. Ya yo le puse su gancho. Zamudio Luis le puse su gancho ya. Otra persona. Nadie. Otra persona de los que no hayan participado. Otra persona. Yo voy a comenzar a llamar. Profe. Entonces, ¿cómo? Profe, yo. La manito. ¿Quién es yo? JB. Joel. Aguilar diga el otro problema. Comparta pantalla. Rápido que ya se está acabando la hora. Ya, profe, se está compartiendo. ¿Cómo? Sí, se está compartiendo. Sí, ya veo. Ok, en las 6 preguntas, predecir las propiedades de los hidrocarburos formados por elementos con electronegatividad de 0,9 y de 3,5. Lo que yo puse es los elementos que corresponden a electronegatividad son para el 0,9 el bario y para el 3,5 el oxígeno. El hidruro con el oxígeno y el bario forman así. Claro, ya puso el ejemplo del bario, pero cuando primero usted tiene que generalizar y después se va a un caso concreto, ¿verdad? Ahí lo que debió de poner es que, claro, cuando el hidrógeno, que tiene una electronegatividad de 2,1 aproximadamente en la escala de Pauli, se combina con un átomo que tenga una electronegatividad más baja de 0,9, ese otro elemento que es un metal, ¿verdad? Como ejemplo, el bario, un metal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué se determina? ¿Qué tipo de compuestos se determina? Cuando el hidrógeno se combina con ese átomo metálico que tiene una electronegatividad más baja. La diferencia en electronegatividad es apreciable. Por lo tanto, se forma un compuesto iónico. Se forma un hidruro que tiene carácter iónico, un hidruro metálico. Esos son los hidruros donde el hidrógeno tiene una carga negativa y el metal una carga positiva. Porque claro, todo es relativo. El hidrógeno ahí tiene una mayor electronegatividad que el metal. Por lo tanto, queda con una carga negativa y el metal con una carga positiva. O dos cargas positivas si es un metal del grupo 2. ¿Cuáles son las propiedades que puede presentar ese hidruro iónico? ¿Cuáles son las propiedades? Las propiedades que puse es que tiene un enlace iónico metálico, es de carácter ácido y sería tóxico. No metálico, esa es otra cosa. El enlace metálico es otra cosa. Existe solamente en los metales. Es un enlace iónico. Pero, ¿qué propiedades químicas puede presentar ese hidruro metálico cuando se combina con agua? ¿Ese hidruro metálico puede reaccionar con agua? Sí. Sí. ¿Y cuáles serían los productos de esa reacción? Creo que como es de carácter ácido, un poco ácido,
se formaría con el agua funcionaría como base, entonces podría oxidar el bario. No, esa reacción no es ácido-base, esa es una reacción redo, ¿verdad? No es una reacción ácido-base. Lo que ocurre ahí es una transferencia de electrones. Entonces, ¿qué serían? Ya le puse su gancho. Vamos a otra persona. No deje de compartir pantalla. Su nombre es Joel Aguilar. Sí, profe. Sí. Vamos a otra persona. Dígame otra persona que no sean los que hayan participado. Quite la manito. Desactive la manito para que venga otra persona. Otra persona. Voy, profe, un momento. Quite la pantalla. Otra persona. ¿Quién va a participar? Alce la mano. ¿Quién va a participar? ¿Cuáles serían los productos de esa reacción del hidruro metálico con el agua? Puede ser cualquier metal, ¿verdad? Preferiblemente los del grupo 1 y el grupo 2, que son los que tienen menor electronegatividad, de más o menos de esa de 0.9, sobre todo los elementos del grupo 1, ¿verdad? Que son los más electropositivos, o sea, los más menos electronegativos. Otra persona, ¿cuáles serían los productos de esa reacción? Yo voy a llamar Adames Luis. Acre ya participó. Adames Luis. Ah, bueno, Whitney Querigny alzó la mano. Dígame, Whitney. Bueno, profesor, los productos sería hidrógeno molecular más un hidróxido de metal. Muy bien. Entonces, esa es, pero yo le pregunto, ¿eso es una reacción redo o una reacción ácido-base? Redox. Es una reacción redo, porque ahí el hidrógeno se ha reducido. Porque ¿en qué estado de oxidación aparece el hidrógeno en ese hidruro? -1. -1. Entonces no se ha oxidado, ¿verdad? Se ha oxidado. De -1 pasa a 0. No es así porque el hidrógeno elemental tiene estado de oxidación de 0. Entonces se ha oxidado, pero no, ahí no, porque no es, la reactividad química no reside en el hidrógeno o sea, acuérdense que en una reacción redo, uno de los reactivos se oxida y el otro se reduce. Si estamos hablando de que se produce hidrógeno molecular, claro, el hidrógeno molecular proviene de los compuestos que contengan hidrógeno, pero ahí los dos reactivos contienen hidrógeno, ¿no es así? Tanto el hidruro como el agua. Pero en el agua, ¿qué estado de oxidación tiene el hidrógeno? En el agua. +1. +1. Entonces, claro, pasa de +1 a 0. Y luego también pasa de -1 a 0. Pero claro, ahí tenemos un caso donde dos estados de oxidación, que sería -1 en el caso del hidruro y el +1 en el caso del agua, pasan a un estado de oxidación más estable. Eso lo vamos a estudiar en el último capítulo, ya sería el otro semestre. Pasa a un estado de oxidación más estable, que es el 0. Entonces, ¿qué nombre reciben esas reacciones donde dos estados de oxidación se combinan para dar un estado de oxidación más estable? ¿Alguien conoce el término? ¿Alguien conoce el término? Eso se le llama una reacción de comproporción. Una reacción de comproporción, que es lo contrario que ocurre con el peróxido de hidrógeno. Cuando usted tiene una disolución de peróxido de hidrógeno, o sea, peróxido de hidrógeno en agua, al cabo del tiempo, ustedes pueden tomar peróxido de hidrógeno. Les pregunto, peróxido de hidrógeno ustedes lo pueden tomar como el agua. ¿Jóvenes? No. Toda la garganta se la quemaría, porque ese es un agente oxidante.
Pero en el peróxido de hidrógeno, ¿qué estado de oxidación tiene el oxígeno? ¿Qué estado de oxidación tiene el peróxido de hidrógeno en el oxígeno? 1 menos, ¿no es así? Es como si fuera un dímero de 2 oxígenos, pero compartiendo 2 cargas negativas. Por lo tanto, a cada oxígeno le corresponde una carga negativa. Pero ese peróxido de hidrógeno, al cabo del tiempo, ustedes déjenlo inclusive destapado, él se va a descomponer de manera espontánea en agua y en oxígeno, que son los productos estables de la descomposición de ese peróxido de hidrógeno. Y claro, ya al cabo del tiempo usted se lo puede tomar porque todo es agua y el oxígeno se libera. Pero ¿qué pasa? Ahí de un estado de oxidación 1 negativo paso a un estado de oxidación 2 negativo, que es el caso del oxígeno del agua, y paso a un estado de oxidación 0, ¿verdad? 0, que es el caso del oxígeno molecular. Entonces, en ese caso ocurre lo contrario. Un estado de oxidación inestable pasa a 2 estados de oxidación estable. Entonces, eso es lo contrario. No es una reacción de comproporción, sino una reacción de desproporción o dismutación. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Lo único que ustedes tienen que ver en esta reacción del hidruro metálico con el agua es que la reacción química reside en la formación de hidrógeno, del hidrógeno, que ahí está, se están dando los 2 procesos, oxidación y reducción. ¿No es así? Se están dando los 2, porque el metal sigue teniendo el mismo estado de oxidación antes y después de la reacción. ¿No es así? Y en el caso del hidróxido de ese ion, tiene los mismos estados de oxidación, tanto el hidrógeno y el oxígeno, como en el caso del agua. 1 más el hidrógeno y 2 menos el oxígeno. ¿Ven? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Ven que no es tan sencillo eso cuando lo hacemos en química general. No se les explica de esa forma. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Pero luego, ¿quién era el que estaba participando? Era Aguilar Joel, ¿no es así? Aguilar Joel, no, es Whitney Keridney, ¿no? Keridney. Sí, profesor. Keridney Whitney es la 30. Entonces, vamos a la otra ya para ponerle terminar y ponerle la participación. En cambio, lo que quiero dejar de puntualizar con respecto al hidruro metálico del agua es que eso lo vamos a retomar más adelante, porque la reacción que haya ocurrido una reacción química reside en el cambio del número de oxidación del hidrógeno, o sea, en la formación del hidrógeno molecular y no en la formación del hidróxido. Eso lo vamos a ver más adelante. Whitney, ahora yo quiero que me explique qué ocurre en el caso cuando el hidrógeno se combina con un elemento que es más electronegativo que él. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Ocurre algo distinto? Por ejemplo, el joven, uno dijo que con el azufre, por ejemplo, el azufre es un elemento no metálico que está en la parte superior derecha de la tabla periódica y que tiene una electronegatividad más alta que el hidrógeno. ¿Qué ocurre ahí? Whitney. Ya no estaría actuando como hidruro, sino como un hidrácido. Muy bien, excelente. Le voy a poner 5 puntos. Whitney Keridney, 30. 30, le voy a poner 5 puntos para su primer parcial. Entonces, funciona como un hidrácido. ¿Y qué carga tiene el hidrógeno en los hidrácidos? Whitney. ¿Qué carga tiene el hidrógeno? Más 1. Ya no va a ser 1 menos. Entonces, claro, porque el otro átomo, el no metálico, ya no se escribe como NaH, sino como, si es con el azufre, se escribe H2S. ¿No es así? Porque el azufre se combina en forma de ion sulfuro. Entonces, ahí, cuando yo combino eso con agua, ¿qué ocurre en realidad? Ya cuando yo combino Whitney Keridney, ¿qué ocurre ya cuando yo combino eso con agua? Ya para finalizar, porque ya la clase... ¿Qué ocurre para mañana dejar la otra semana el último problema y comenzar la práctica 3? ¿Qué ocurre ahí, jóvenes? Whitney. Creo que forman también hidróxidos. Pero... No sé. Ahí no le puede dar. ¿Alguien, otra persona que tenga la respuesta? No, ahí no se forma un hidróxido.
ahí que se forma. ¿Qué ocurre cuando ese hidráxido se le adiciona agua? Otra persona rápido. ¿Tienen clase ahora? ¿Jóvenes? ¿Ya salieron? Sí, tenemos una clase. Bueno, ya lo dejamos para... No me gusta tomar clase de otro profesor. Vayan pensando en eso. ¿Cómo? El ion hidrógeno. Claro, ahí lo que ocurre es un proceso de liberación de H+, ¿verdad? Un proceso de transferencia protónica al agua. ¿No es así? Dando el ion hidrógeno. Entonces, ahí es lo que... ¿Cómo se mide esa capacidad que tiene ese ácido para dar iones H+? ¿Cómo se le llama? Luis Adami. Adami fue el que dijo algo. Adames. Sí, bro. Sí. Entonces, ¿cómo se mide la capacidad que tiene el hidráxido de dar protones? Tenemos al agua para dar el ion hidrógeno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se mide eso? ¿Usted dieron equilibrio en química general? ¿Equilibrio iónico? Sí, sí. Sí, ¿cómo se le llama entonces eso? ¿Cuál es cómo se le llama a esa constante? Es una constante de equilibrio. ¿Cómo se le llama? pK. ¿Cómo? La constante de acidez. Entonces yo les pregunto, bueno, jóvenes, ya lo dejamos hasta aquí porque ustedes tienen clase. No me gusta tomar clase de otro docente. Hay que tener respeto. Entonces quedamos hasta aquí y recomenzamos la siguiente clase. Es que les falta mucho. Vienen con muchas deficiencias de primer año. Entonces, claro, tengo que trabajar en ello porque eso es mi deber. Entonces quedamos aquí hasta la próxima semana y retomamos este problema. Que pasen buen fin de semana. Dígame, ¿quiénes llegaron tarde? María Ángela Ventura. Bueno, vamos a pasar lista de hacer Keila. Presente. ¿Usted llegó? Alvarado, Keila, bien. Sí, profesor.